del atrio izquierdo, pero en conjunto pues dura 0,10 y la amplitud no mayor de 2 o 2,5 milímetros. Entonces, ¿qué pasa cuando se dan los crecimientos de atrio derecho? Entonces, cuando hay crecimiento de atrio derecho, vemos que más que decir hipertrofia, realmente pues hablamos de dilatación porque pues no tiene mucha masa, pero sí se habla de crecimiento de atrio derecho. Vemos ahí que se altera lo que es la amplitud de la onda P. Entonces ahí vemos que la onda P pues tiene una duración normal, ¿verdad? Porque la primera parte corresponde al atrio derecho, por lo tanto no se prolonga la duración de la onda de la despolarización y repolarización de la onda P, pero sí se altera su amplitud porque está aumentado el grosor del atrio derecho. ¿Y cómo se va a ver entonces? Se va a ver principalmente en D2, D3 y ABF como una onda P que va a ser mayor de 2 a 2,5 milímetros y la duración está normal. Normalmente como está aumentada también la masa se va a desviar el eje. Habíamos dicho que sí se calcula el eje de P, el eje de T y el eje del QRS, y la manera de calcular el eje de P es igual que la que se calcula el QRS. Normalmente el eje de P debe estar entre 54 grados, pero cuando hay un crecimiento de atrio derecho se desvía hacia la derecha y puede estar hasta entre más positivo, pues más de 70 grados. Entonces, recordar pues que las principales causas de crecimiento de atrio derecho, una de las principales es lo que llamamos tromboembolismo pulmonar, es decir, enfermedad pulmonar obstructiva crónica también, las enfermedades congénitas como por ejemplo los crecimientos que tienen que ver como por las cavidades derechas, como una CIA, una CIB, una patología como anomalía de Einstein, tetralogía de Fallot, a veces la estenosis pulmonar congénita, a eso se refiere el cono valvular. Entonces, siempre pues hay que buscar, no es algo patológico, no es normal, ¿verdad? Una onda P que tenga una amplitud arriba de 2,5 milímetros, hay que buscar hacer otros estudios complementarios. Ahora vamos a ver entonces, vemos ahí igual la imagen, que vemos la onda P que llamamos alta, picuda, ¿verdad? O P pulmonar, que se le llamaba porque estaba más asociada con los pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica y a veces suele estar acompañada con crecimiento del ventrículo derecho. Por eso se representa y nos dice según, ¿verdad? La mayoría de los criterios que vemos por electrocardiograma tienen mayor especificidad que sensibilidad. La especificidad se acerca al 90% cuando esto que estamos mencionando, una onda P mayor de 2,5 milímetros en D2 de 3 ABF o una onda P también más alta, decir, dos veces más alta de positividad en relación a la negatividad en B1, es decir, por eso lo representamos como más, dos veces más, pleca negativo, dando a destacar esto que tiene más amplitud lo positivo que lo negativo en B1, por lo que ya mencionamos. Y también puede, como podemos ver, pues tiene una R alta en B1 porque normalmente se puede asociar con crecimiento del ventrículo derecho. Entonces, estos criterios son bastante específicos, pero de baja sensibilidad. Y vemos en el siguiente diapositiva, pues lo que estábamos mencionando. ¿Cuáles serían los criterios de crecimiento de aurícula derecha? Entonces, una onda P picuda o pulmonar, en D2 principalmente, también D3 ABF, también tiene una onda P también de positividad inicial mayor de 1,5 milivoltios o 0,15 milivoltios en B1 o B2, un eje desviado a la derecha, es decir, en más de 75 grados, que serían como los principales criterios, ¿verdad?, que hay de especificidad para crecimiento de atrio derecho. Ya vimos las patologías, principalmente la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o enfermedades congénitas como CIA, CIB, tetralogía de Fallot, anomalía de Einstein, estenosis pulmonar. Vemos en el siguiente diapositiva un ejemplo de un electrocardiograma donde vemos en D2, en D3 y en ABF una onda P que mide más de 7, 8 milímetros, tanto en D2, en D3 y en ABF, y vemos, pues en B1 no se ve tanta positividad, pero sí en D2, D3, ABF, y muy importante ver una R muy positiva, tiene 20, casi 20 milímetros. Esto quiere decir que hay un crecimiento del ventrículo derecho. Es muy poco frecuente encontrar un crecimiento de atrio derecho aislado. Generalmente se acompaña con un crecimiento del ventrículo derecho. Por eso vemos ahí R alta en B1, un eje desviado a la derecha en más 120,
es decir, que hay un crecimiento de ventrículo derecho y crecimiento también de atrio derecho. Ahora vamos a ver sobre crecimiento de atrio izquierdo. El crecimiento de atrio izquierdo normalmente se representa igual en las derivaciones de 2 de 3 ABF y en B1, pero en este caso, como recordemos que la despolarización de la primera parte del atrio derecho, la segunda parte del atrio izquierdo, entonces en este caso se ve prolongada la duración o se tarda más en la despolarización del atrio izquierdo por el crecimiento del mismo. Entonces, en este caso, no se va a ver alterado el voltaje, pero sí la duración. Entonces, una onda P de dimensiones de 2 milímetros o 2.5 milímetros, pero que tenga una duración de 0.12 segundos, otro dice 0.11 segundos en D2, en D1 ABF, y que tenga en B1 predominantemente negativo porque está aumentada la duración, entonces hablamos de crecimiento de atrio izquierdo. Este crecimiento de atrio izquierdo normalmente se llamaba P mitral porque era muy frecuentemente encontrada en pacientes que tenían patologías de la válvula mitral asociada ya sea adquirida o congénita, como son la valvulopatía de estenosis mitral. Pero no solamente la encontramos en crecimiento en patologías de la válvula mitral, también la podemos encontrar en cardiopatías dilatadas, en cardiopatías principalmente, bueno, isquémicos hipertensivos ya en fase dilatada. Entonces vemos ahí en la figurita, ¿verdad? En la siguiente diapositiva, que va a ser entonces una onda P que es mayor duración, 0.11 segundos en D2. La amplitud está conservada, es normal, es llamada la P bimodal, porque podemos encontrar una onda P en B1 positiva y más negativa, es decir, más menos menos en B1, es decir, hacer como una muesca, y entonces es lo que se llamaba como la onda, como le mencionaba, P mitral, como una jorobita, o se le llamaba, ¿verdad?, en la joroba de camello o P mitral. Y la onda P también, el eje, como había mencionado, en vez de estar desviado a la derecha, va a estar desviado hacia la izquierda entre más 30 y 0 grados. Estos serían como los principales criterios. Vamos a ver en la siguiente diapositiva. Como le mencioné, pues que la parte de la atrio izquierdo, vemos la muesca que está y es como que forma una jorobita, ¿verdad?, del camello, y es lo que llamamos la P mitral o joroba de camello. Y ya vemos que en B1, cómo está más su profundidad y en amplitud, pues va a medir más de 0.4, ¿verdad? La parte final de la onda P en B1 pues va a estar un poquito más prolongada y es lo que más favorece del punto de vista del crecimiento de los atrios, el atrio izquierdo, la duración del atrio izquierdo. Entonces, las principales causas, pues como ya he mencionado, la valvulopatía mitral, pero no solamente ella, la cardiopatía dilatada, cardiopatía isquémica e incluso los pacientes hipertensos ya pueden comenzar a tener solamente un crecimiento de atrio izquierdo sin necesariamente tener un crecimiento del ventrículo izquierdo. Entonces, ya serviría como al hacer un electro, un paciente hipertenso ya tiene un crecimiento de atrio izquierdo, me puede servir como pronóstico que este paciente me pueda posteriormente dilatar el BI o conllevar a una arritmia, a desarrollar FA. Son como factores pronósticos. Entonces vemos en la siguiente diapositiva un electrocardiograma donde la onda P en D2 tiene ya duración prácticamente de 4 cuadritos, de 0.12, igual en D2 de 3 ABF, y en B1 vemos como la negatividad es más amplia que la parte positiva en B1. Su eje también está desviado a la izquierda, el eje del QRS en menos 30, y la onda P pues principalmente positiva, pero más negativa, como mencioné, en B1. Esto sería un paciente que solamente tiene un crecimiento de atrio izquierdo, pero como mencioné, puede estar acompañada de crecimiento del ventrículo izquierdo. Entonces, esto sería para los crecimientos de las cavidades ventriculares, de las cavidades atriales. Recordemos, recapitulemos que una onda P normalmente debe ser de 2.5 milímetros en amplitud y de 0.11 a 0.12 segundos es lo normal. Si ya está aumentada en amplitud, principalmente en de 2 de 3 ABF y más de 2.5 y una onda P más positiva en B1 con un eje desviado a la derecha, nos indica de datos de crecimiento de atrio derecho. Normalmente no viene solo, se viene acompañado del crecimiento del ventrículo derecho. Principal causa, los problemas pulmonares, como enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Otras causas serían las congénitas, como CIA, CIB, Einstein, Fallot, estenosis pulmonar. Ahora, los crecimientos ventriculares izquierdos, crecimientos, perdón, de atrio izquierdo, lo principal es
se altera la duración, más de 0.12 segundos, igual en D2, D3 ABF, y en B1 va a ser positivo con predominio de la negatividad. Principal causa de la onda P de crecimiento mitral es la patología mitral, pero puede ser acompañada de cardiopatía dilatada, cardiopatía isquémica, cardiopatía hipertensiva o solamente hipertensión arterial. Ahora vamos a pasar con los crecimientos ventriculares. Vamos a hablar principalmente ciertos tips que nos van a, que los debemos de identificar y que tienen, menciono, ¿verdad? La mayoría de los datos electrocardiográficos tienen más especificidad, un poco más alta que la sensibilidad, pero sí son bastante, orientan bastante. Entonces vamos a ver con crecimiento del ventrículo derecho, vemos ahí en la diapositiva cómo el ventrículo derecho normalmente vemos ahí que está compuesta la despolarización del ventrículo, principalmente está compuesta de 4 vectores, ¿verdad? Vemos el primero, el vector sectal, el vector DOI, el vector de la pared sectal, el vector de la pared libre y de la pared basal del ventrículo derecho. Entonces, normalmente vemos que los voltajes, la transición de pasar de ventrículo derecho a ventrículo izquierdo generalmente se hace en B2, B3. Normalmente los voltajes no se mantienen, vamos a decirlo de manera general, no por arriba de 5 o de 10, de entre 5 a 10 milímetros, generalmente en B1, B2, ni tampoco va a superar mayor de 20 en las derivaciones precordiales izquierdas, como son B5 o B6, para decir de manera general. Cuando ya hayamos alteraciones de voltaje, nos van a orientar, si vemos principalmente en B1, B2, sobre crecimiento del ventrículo derecho y B5, B6, crecimiento del ventrículo izquierdo. Aquí sí, como tiene mayor masa, vamos a hablar de hipertrofia. Entonces, vemos acá, principalmente en ventrículo derecho, como cuando se crece o se hipertrofia el ventrículo derecho, vamos a ver que el vector 2D es el que se va a ampliar, ¿verdad?, en relación a los otros vectores, y entonces vamos a ver cómo este se dirige más hacia las cavidades precordiales, B1, B2, y vamos a ver una R predominantemente positiva en B1, B2, y esa vector 2D nos va a dar una onda S, pues no tan amplia, en B5 y B6, ¿verdad? Entonces por eso vemos ahí que el BD es casi contemporáneo al BI, ¿verdad? Y cuando hay crecimiento, pues contrarresta el 2I y nos va a dar, por ende, ese vector 2D de crecimiento, estamos hablando de patológico, nos va a dar esa onda R alta y predominante, ya más de 5, más de 7 milímetros en B1, B2, nos puede orientar a un crecimiento ventricular derecho, pero vamos a seguir con los siguientes datos. Aparte de tener eso, hablamos de lo que se llama deflexión intrínsecoide, como vemos ahí en la figurita, es decir, que el puntaje alto, el voltaje, la distancia que hay entre el voltaje, el pico más alto de la onda R, como vemos ahí desde el inicio del QRS, esa distancia mayor de 0.35 milímetros, es decir, casi de un cuadrito, casi de 2 cuadritos, ¿verdad? Nos orienta como se retarda, ¿verdad?, la conducción, por eso se habla de que está aumentado, y nos orienta a un crecimiento del ventrículo derecho. Vemos acá entonces en la siguiente diapositiva cómo va a haber la mayor exposición del ventrículo derecho hacia las cavidades precordiales. Entonces, no solamente vamos a ver el BD en las cavidades precordiales B1, B2, sino que se va a extender a las diferentes derivaciones como el B3, B4, B5, y vamos a ver, es lo que conocemos en el plano horizontal o de las precordiales como dextrorrotación, es decir, mayor imagen de cavidad, de cavidad derecha que se va a extender hasta, como vamos a ver en imagen, B3, B4, hasta B5. Y también, en algunas veces, cuando se crece la porción basal, como vemos ahí en la siguiente imagen, que está al ladito, cuando se crece esa porción basal, como por ejemplo patologías como la tetralogía de Fallot, que hay crecimiento del ventrículo derecho, entonces vamos a ver una R alta en ABR. Por eso es que no vamos a pasar desapercibido una persona joven de 20 años que tiene crecimiento de atro derecho o crecimiento de ventrículo derecho, hay que investigarlo porque puede ser una enfermedad congénita que tenga que ver con CIA, CIB, Fallot o etcétera, ¿verdad? Entonces, ya vimos entonces R predominantemente positiva en B1, B2, vimos la deflexión intrínsecoide mayor de 0.35, dextrorrotación, es decir, más cavidad, más imagen o morfología de ventrículo derecho hacia cavidades intermedias, incluso hasta B4 o B5, y algunas veces podemos encontrar una R positiva en ABR. En el siguiente TIC, que sería el quinto, vamos a encontrar
también que puede haber un retardo en la repolarización del BI, ¿verdad? Con ondas T negativas y asimétricas en B1. O sea, que también podemos encontrar que la onda R esté alta en B1 y también como se retarda la repolarización, entonces las ondas D pueden ser negativas. También hay un famoso índice que es el índice de Lewis, que todavía pues sigue teniendo especificidad, es el índice de Lewis, es la resultante que nosotros vamos a calcular al tomar la R de D1 con la S de D3 menos la R de D3 con la S de D1, cuando ese resultante de medir estas entidades nos va a dar un valor de menos 14. ¿Por qué? Porque generalmente vemos que es el vector 2D que va a estar más, por el ventrículo derecho va a estar más amplio y nos va a dar pues entonces mayor negatividad. Y vemos en la siguiente imagen pues lo que ya resumido, los criterios que mencionamos, que una R predominantemente, ¿verdad? Positiva, una R en B1 mayor de 7, vemos ahí que tiene una especificidad del 99%, RS en B1, es decir, que R mayor de 1 indica que haya mayor positividad, una R positiva o una pequeña Q en B1 también tiene una sensibilidad del 99%, y un TD mayor de 0.35 segundos. También el eje desviado a la derecha y recordemos el índice de Lewis que mencionamos de 0.35 que también tienen alta especificidad. Estos serían los criterios del ventrículo derecho. Recordar también en la siguiente diapositiva pues hay como otros criterios, pero los que mencioné son los que tienen mayor especificidad, que también nos pueden sugerir de crecimiento del ventrículo derecho. Recordar también que en los crecimientos del ventrículo derecho pueden haber crecimiento agudo. ¿Qué significa eso? Hay entidades patológicas como por ejemplo que es bastante frecuente, el tromboembolismo pulmonar. Muchas veces cuando se da el tromboembolismo pulmonar hay una dilatación del ventrículo derecho aguda o subaguda donde recordemos que hay una obstrucción, hay un fenómeno obstructivo a nivel pulmonar, principalmente a nivel de la arteria pulmonar y posteriormente, depende de dónde se dé la obstrucción. Entonces eso va a causar una dilatación del ventrículo derecho y va a causar, por lo tanto, estos criterios que miramos anteriormente. Y hay ciertos datos también que el eje también se desvía a la derecha, hay taquicardia sinusal, hay el famoso signo que siempre nos mencionan en la literatura, el signo de Maguire, que tiene que ver con estos cambios en los ejes y en la dilatación, ¿verdad? Principalmente vectorial. El de Maguire es en D1 o en D3, en D3. Sin embargo, mencionar que son criterios, como vimos, de baja sensibilidad, que tienen más especificidad, no descartamos que el electro es uno de los criterios que nos va a servir para sospecharlo, pero no olvidemos que el estándar o el gold estándar es la angiotomografía, ¿verdad? Entonces, ok, vamos a hacer, y también ver cómo hay una dilatación del ventrículo derecho, entonces vamos a tener también acompañado con imagen de bloqueo de rama derecha. Es por eso que siempre debemos de tener los electrocardiogramas comparativos. Si tenemos un paciente postquirúrgico, un paciente que se va a operar encamado varios días y tenemos un electrovasal previo, siempre debemos de comparar y vamos a ver que puede haber un bloqueo de rama transitorio, una dilatación del ventrículo derecho, una R en ABR, una R alta, un signo de Maguire, una taquicardia sinusal, un eje desviado a la derecha que no lo tenía, un paciente con otra sintomatología, ¿verdad? Taquinea, disnea, que se ponga cianótico, con alteraciones ya gasométricas, nos pueden orientar a que el paciente está cursando con un tromboembolismo pulmonar. Todo eso lo van a encontrar, ¿verdad?, en la página web, que ya posteriormente vamos a hablar, y en la página web www.doctora.olga.acevedo, donde están esta serie de clases. Ya tenemos la primera ahí, tenemos la segunda, que va a estar grabada, y también con más detalles sobre cursos y sobre autoevaluación. Bueno, vamos a seguir en el crecimiento del ventrículo derecho. Entonces, recordar que un dato de crecimiento agudo, miramos ahí como un ejemplo que principalmente buscamos B1, B2 para hablar sobre el ventrículo derecho. Vemos que tiene una R alta de 7 milímetros en B1 y casi 10, 15 en B2 con unas ondas T negativas en B1, B2. También vemos que el eje también está desviado hacia la derecha y también vemos mucha imagen de ventrículo derecho
vemos que esta onda R se encuentra hasta B5 o B6, es decir, que hay decrorotación, hay una R alta, está la onda negativa asimétrica, el eje desviado a la derecha. Entonces, el índice de Lewis también está mayor, casi de 2,5 cuadritos, de 0,35. Entonces, tenemos más de 5 criterios que nos hablan sobre crecimiento del ventrículo derecho. Vemos que las ondas P no están alteradas. Ya habíamos mencionado que se acompaña a veces crecimiento del atrio derecho con crecimiento del ventrículo derecho. Entonces, esto es sobre crecimiento del ventrículo derecho. Vamos a hablar sobre crecimiento del ventrículo izquierdo. Los crecimientos del ventrículo izquierdo, igual, recordemos que la masa del ventrículo izquierdo es de mayor 2/3 en relación al ventrículo derecho, y por lo tanto, cuando hay hipertrofia, recordemos que el vector 2i es el que se va a manifestar. ¿Y eso qué significa? Ese vector 2i va a dirigirse principalmente hacia arriba, un poco hacia el hombro izquierdo, y si lo ponemos en el plano exaxial, donde mira principalmente hacia D1 a BL y hacia las derivaciones precordiales B5, B6, eso significa que vamos a encontrar unas R muy altas en B5, en B5, en B6 y a veces también, como vemos aquí, en D1 a BL. Y con unas ondas S profunda en B1. ¿Verdad? Por lo que vemos que la cola del vector en B1, B2 se mira en B1, B2, y por eso nos va a dar una onda S profunda en B1, B2. Entonces, miramos unas ondas R altas, B5, B6. La onda T también va a estar negativa, asimétrica. Es por lo que la repolarización se retarda y por lo tanto también no necesariamente indica algo isquémico, sino que la repolarización se me va a retardar por la hipertrofia o la masa ventricular que está aumentada, y esos son los indicios de que hay crecimiento ventricular izquierdo. Vemos también que el retardo igual de la conducción a través del ventrículo, a través de la deflexión intrínsecoide, que ya lo vimos con el crecimiento del ventrículo derecho, va a estar prolongada y me va a dar de 0,45 segundos. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a ver que acá también se saca la resultante de D1 y D3 menos RD3 más SD1. En este caso, perdón, nos va a dar un valor positivo que va a ser, cuando es mayor de más de 17, nos va a indicar que hay un crecimiento, una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Entonces vemos ahí en la diapositiva, normalmente recordemos que en B1 hay una R pequeña y una S un poquito de mayor amplitud que la onda R, y en B6, pues normalmente la R es positiva y una Q pequeña hay en B6. Pero cuando hay hipertrofia ventricular izquierda, vemos como la onda S se hace más profunda en B1 y es mayor el voltaje de la R en B6. Ya vamos a ver los criterios que hay, que son los criterios de Sokolov, criterios ya vimos el de Lewis, que es este acá, el criterio de Sokolov, y el Sokolov-Lyon, que siguen todavía teniendo especificidad. Hay un parámetro reciente, pero casi no lo utilizamos, ¿verdad? Que es el de Peguero-Loprez, pero igual tiene que ver con la resultante y el voltaje de la onda S en B1 con la resultante de la onda S en B4, ¿verdad? Mayor de 23 o de 28, siendo mujer o hombre, tiene una especificidad del 90%. Entonces, ¿en quiénes se puede presentar el crecimiento ventricular izquierdo? Principalmente en pacientes con hipertensión, con cardiopatía dilatada, con la estenosis aórtica, principalmente, o sea, en las patologías valvulares, nos puede acompañar. Entonces, vemos también otro de los parámetros que igual vamos a ver que hay levorrotación. ¿Qué significa eso? Que más ventrículo izquierdo en las precordiales lo vamos a ver. Recuerden que la transición normalmente se da en B2, B3, pero que vamos a ver imagen del ventrículo izquierdo, es decir, una R predominante, no solamente en B5, B6, sino que la vamos a ver hasta en B4, B3, incluso en B2. Y vimos ahí, pues, en la siguiente diapositiva, cómo se retarda la repolarización y con las ondas principalmente negativas y asimétricas en B5, B6, que nos denotan que hay crecimiento ventricular izquierdo con sobrecarga ventricular o sobrecarga sistólica. Entonces, la siguiente diapositiva, ahí se resumen los principales criterios de voltaje
vemos ahí que uno de los más viejos, ¿verdad? Es decir, desde 1949, es el Sokolov que lo que mencioné, tomamos la resultante o el voltaje de la onda S en B1 con la onda R en B5 o B6, que si es mayor de 3.5 milivoltios o 35 milímetros, es un criterio que es de bastante especificidad para crecimiento ventricular izquierdo. También tenemos una onda R más la onda S en cualquier precordial de 4.5 milivoltios. Vemos una onda R en ABL mayor de 11, otro menciona mayor de 13 milivoltios. Y como uno de los principales criterios, el criterio de Cornell, que también se utiliza, R en ABL o una S en B3, que más de 2.8 en hombres y más de 2 en mujeres, tiene una especificidad bastante importante, mayor del 90%. Y estos serían como los criterios de repolarización que ya mencionamos, ¿verdad? En B5 o B6, que si hay crecimiento de atrio izquierdo, es otro criterio, que si el eje está desviado a la izquierda, nos da otro puntaje, se utiliza el puntaje de Romy-Sestés, que son los que estoy mencionando acá, que son las alteraciones de repolarización, los crecimientos de atrio izquierdo, la desviación del eje, el QRS mayor de 0.090 segundos, la deflexión intrínsecoide mayor de 0.45 segundos. Eso nos da sugerente, ¿verdad?, de que haya crecimiento del ventrículo izquierdo. Pero, como mencionamos, el que más se aplica, podríamos decir, es el Lewis y el Sokolov Lion, o los criterios de voltaje principal. Entonces, vamos a ver en el siguiente electrocardiograma, vemos ahí un electrocardiograma en el cual, si ustedes miran desde en D1, en ABL vemos una onda R altas que son hasta 15 milímetros y aquí casi 20 en ABL. Vemos una onda T que son asimétricas, que tiene la porción descendente más corta y la ascendente más larga, tanto en D1 ABL, y eso nos indican datos de sobrecarga ventricular izquierda, crecimiento ventricular izquierdo. Ahora vamos a calcular o miremos solamente al describir cómo se ve una onda S en B1, B2, se ven profundas. En B5, B6 están menos profundas, pero si calculamos el índice de Sokolov en B1, vamos a calcular onda S, serían 5, 10, 15, tiene casi 20 milímetros, y una onda R en B5 me da 10, son 30. Entonces, también miremos en B2 tiene 10, 25 y la R igual me da 35. Entonces, si me da un Sokolov de 35 o una resultante en D1, en este caso es más positivo, que son 20, con una resultante en D3 que es más, también son 20, menos 1 son 19, son 30 de Lewis. Entonces recordemos que el índice de Lewis, la resultante más de 17, ya tenemos dos criterios, más calculemos el eje de uno está positivo, el eje del QRS con AF negativo, el eje está a la izquierda, tenemos otro criterio, tenemos el criterio de la onda, onda R predominantemente positiva en D1-ABL y onda S profunda en B1-B2, tenemos el siguiente criterio, y ya tenemos Lewis Sokolov, eje a la izquierda, no tiene crecimiento ventricular izquierdo, ¿verdad? No tiene prolongada la onda P, y vemos imagen de ventrículo izquierdo, pues realmente no hay levorotación, pero sí son criterios de crecimiento ventricular izquierdo. Entonces, hasta el momento pues vimos, resumiendo, la parte patológica que corresponde a los crecimientos de cavidades, que es crecimiento de atrio derecho, de atrio izquierdo, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Quiero aquí recordarles, o más bien hacerles un poquito que en la página web, ¿verdad? Como mencioné, www.doctoraolgacevedo.com, ahí encontramos una serie principalmente de cursos, principalmente de KG básico avanzado, donde podrás ver con detalle, igual como estamos acá explicando, sobre la parte fisiológica y la parte patológica. En cuanto a comprender, esto es mucho de estar recordando, de practicando, y porque a veces se nos puede pasar desapercibido. Y en la práctica clínica, ¿verdad? Para todas las especialidades, como yo menciono, puede ser que este paciente salga todo bien de un proceso, pero si no detectamos una arritmia, un crecimiento agudo del ventrículo derecho, por así decirlo, en los pacientes con cirugía prolongada,
complicada o no complicada, puede, saberlo detectar a tiempo, pues puede servir para pues, restaurarle y salvar la vida de algún paciente. Entonces, los invito a que visiten, el que esté interesado, ¿verdad? Ahí vamos, tenemos principalmente el curso de CAGE básico, de CAGE avanzado y mucho material explicado, mucho material de autoevaluación también. Entonces, vamos a continuar sobre los bloqueos de rama. Los bloqueos de rama son bastante frecuentes. Que encontremos en los electros, incluso los electros ya te dicen, ya muchos ya vienen con la lectura y te ponen posible bloqueo de rama, posible crecimiento de atrio derecho, posible crecimiento del ventrículo izquierdo, pero sí, pues hay que detectarlos. Recordar que las ramas, recordemos la activación eléctrica, ¿verdad? Parte del nodo sinusal, y luego se dirige hacia el nodo AB, y del nodo AB vemos ahí que hay una rama, dos ramas, ¿verdad? Que es la rama, como es ahí derecha, y la rama izquierda que se divide en dos, una anterior y una posterior. Cuando hay un retardo en esta conducción, en el electrocardiograma lo vamos a ver cómo el QRS aumenta en amplitud. En este caso va a aumentar, la duración normal puede ser 0.11 a 0.10 segundos de lo que tarda el QRS en despolarizarse, y cuando hay un retardo, pues vamos a ver ahí que está prolongado. Entonces, según los patrones que presentemos, ya vamos a decir, puede ser que se corresponda a la parte derecha, a la rama derecha de la TGIS o a la rama izquierda. Entonces, en principio, los bloqueos, ¿verdad? Lo vamos a clasificar en incompleto cuando la duración del QRS es menor de 0.12 segundos y en completo cuando la duración es mayor de 0.12 segundos. Hay patrones específicos para bloqueos de rama derecha y para bloqueos de rama izquierda. Recordar que también estos bloqueos de rama, principalmente los derechos, pueden ser intermitentes más que el izquierdo, que los bloqueos de rama derecha en su mayoría, ¿verdad? No son patológicos, pero personas jóvenes podemos encontrar de 20 años con bloqueo de rama derecha, puede ser sin otra sintomatología, hay que investigar porque puede tratarse de patologías congénitas, ya sean eléctricas o estructurales. Puede ser, por ejemplo, una CIA pequeña, una CIB, una tetralogía de Fallot o incluso un síndrome de Brugada. Entonces, no pasemos desapercibido ni tan normal, ¿verdad? Por así mencionarlo, he basado en la experiencia clínica y en la experiencia que sí me he encontrado con personas, con pacientes que a veces tienen solamente crecimiento, datos electrocardiográficos de crecimiento ventricular derecho y ha pasado por años y tiene disnea y la catalogan como insuficiencia cardíaca, y cuando llegamos a hacer un eco, bueno, y por la clínica orientan como ICC, y todo y visto por 2 o 3 o 4 médicos, y cuando llegamos a hacer un estudio y hacemos el complementario, ¿verdad? De la parte clínica, eléctrica, radiográfica y ecocardiográfica, nos encontramos de una señora de 70 años con una anomalía de Einstein, es decir, una inserción un poquito más hacia arriba de las valvas de las valvas de la válvula tricúspide, que van a causar que el ventrículo se forme como un atrio, y eso me va a provocar pues crecimiento ventricular derecho y crecimiento de atrio derecho. Entonces, en el electro no había tanto crecimiento de atrio derecho ni de ventrículo derecho. Era la paciente por ecocardiograma tenía crecimiento más de atrio derecho. Por eso que con este el mensaje es que pues no debemos de dejar pasar desapercibido, y debe de haber una lógica concatenada con todos los elementos que realizamos en un paciente. Entonces, vamos con los bloqueos de rama derecha. En los bloqueos de rama derecha tenemos entonces que cuando se afecta, ¿verdad?, la rama derecha, va a tener los vectores, van a buscar cómo dirigir o activar esa parte, y lo hace a través de vectores de salto. Es decir, que siempre va a despolarizar o activar esa área, pero la va a hacer por unas vías. Por eso que vemos en la figura como el QRS, si está mayor de 0.12, pues hablamos de un bloqueo de rama derecha completo. Y en la figurita, pues vamos a ver que cuando hablamos de bloqueo de rama derecha, entonces
se despolariza normalmente la parte sectal del ventrículo, la parte izquierda que es el DOI, pero la parte derecha lo hace más a través del vector de salto, ¿verdad? Que vemos acá. Que entonces, ¿qué significa eso? Que si el vector inicial es el vector S, normalmente nos va a dar una R pequeñita en B1, ¿verdad? Pero luego también nos va a dar un poquito también para despolarizar la siguiente porción, el vector de salto nos va a dar que se acerca a B1, B2, ese vector, y nos va a dar una R predominante. Y finalmente, como el vector DOI, que es lo que se despolariza, es el ventrículo izquierdo, se va a alejar de B1, B2 y nos va a dar una onda S. Por eso que vemos, por el vector DOI, una R, después puede haber, se aleja un poquito el DOI, lo ve que se aleja, nos va a dar una S, y por el vector de salto, nos va a dar una R, otra R posterior. Es lo típico que llamamos de bloqueo de rama derecha, es una R, por así decirlo, R pequeña, S, R prima, con retardo en la repolarización del ventrículo derecho, es decir, una onda T negativa, asimétrica, no necesariamente que signifique cardiopatía isquémica. Otras veces puede dar solamente una R alta, no necesariamente un patrón RSR'. Otras veces nos puede dar una onda R mellada. Eso son diferentes variaciones que puede tener, pero esto es lo típico. Y si es mayor de 0.12, hablamos de un bloqueo de rama derecha completo. ¿Por qué se da RSR'? Cómo se ve la despolarización. Y en los bloqueos, entonces, ¿cuáles son las características electrocardiográficas? Un QRS mayor de 0.12, un patrón RSR', que sea mayúscula, o RSR' en minúscula, en B1, B2, una onda S en elevaciones B5 o B6, y vemos también que la repolarización, ¿verdad? Se retarda, entonces la onda T va a ser negativa y asimétrica. Esos serían como los patrones principales de bloqueo de rama derecha. Y vemos en la siguiente diapositiva que los bloqueos de rama derecha, pues no solamente pueden ser por algo anormal, algo normal, perdón, sino que podemos hablar de displasia rimogénica del ventrículo derecho, como mencioné, la síndrome de Brugada, crecimiento ventricular derecho, el Wolff-Parkinson-White puede aparentar una onda R con una muesca y realmente es la onda delta. Esos son como los diagnósticos diferenciales. Puede ser también un Brugada, puede ser un infarto también de la pared posterior, un infarto no debemos dejar de pasar desapercibido, ¿verdad? Si tiene porque tenga una R alta, entonces siempre buscar también otras anomalías, diagnósticos diferenciales y anomalías como mencioné, CIA, CIB, Einstein, Fallot, que nos indiquen un bloqueo de rama derecha, también puede ser un paciente que tenga una enfermedad pulmonar obstructiva crónica o pacientes que tengan un tromboembolismo pulmonar agudo con una dilatación aguda del ventrículo derecho, vamos a tener un patrón de bloqueo de rama derecha. Y vamos a hablar posteriormente sobre los bloqueos de rama izquierda, que esto sucede lo contrario. Entonces, ya normalmente, en vez de darse la despolarización a nivel sectal, normalmente se da por vectores de salto la despolarización de la pared sectal del ventrículo y luego se da el vector, en este caso no es 2i, sino que es el vector 4, por así decirlo, como vemos en la diapositiva. Y entonces, ¿qué patrón nos va a dar? Como se dirige principalmente hacia arriba y hacia la izquierda, ese vector de salto, para buscar cómo despolarizar principalmente el ventrículo izquierdo, y un pequeño vector hacia la pared basal del ventrículo derecho, entonces este pequeño vector ve puede ser una pequeña R en B1, B2, y lo va a ver como una S porque ve la cola del vector en B1, B2, y hacia B5, B6, ¿cómo va a ver? Una R alta y una pequeña Q por el vector de salto, por el vector pequeñito que hay de la porción basal del BD. Entonces, esto que estamos viendo es lo que da la morfología, pues que es la forma como se va a buscar cómo activarse el ventrículo, y entonces va a ser S profundas, amplias en B1, B2, con R altas en B5, B6, principalmente B6, puede ser acompañada con una Q pequeña, que eso es lo que llamamos un bloqueo
de rama izquierda. Si es mayor de 0.12, entonces un bloqueo completo de rama izquierda, entonces con R anchas, con muesca, principalmente en B5, B6, en D1 a DL, puede tener unas ondas R iniciales, como mencioné, en B1, con una Q inicial en B5, principalmente. Y recordar que las principales causas de bloqueo de rama es puede darse entre 0.5% de las personas, está asociada principalmente a cardiopatía dilatada, cardiopatía isquémica, principalmente. Y también se hablan de los hemibloqueos izquierdo, anterior y posterior. Esto, recordarles que la rama izquierda tiene un haz anterior y posterior, a eso se refiere con hemibloqueo izquierdo, anterior y posterior. A veces por EKG es difícil discernir bien, te habla en mucha literatura que tanto los bloqueos de rama derecha pueden ser desde la porción proximal y las porciones más periféricas, igual los bloqueos de rama izquierda, pero discernir que si entre más amplio está el QRS, indica que es de las porciones más proximales en relación a las periféricas, a veces por un electro básico es muy difícil. Lo importante aquí es los TIC que mencioné anteriormente sobre datos electrocardiográficos, tanto de la rama derecha como izquierda, igual con los hemibloqueos. Los hemibloqueos se refieren que son las ramas, la subdivisión de la rama izquierda, zonas que se pueden bloquear, pueden ser una o una de ellas, y tiene los siguientes parámetros que mencionamos. Ya esto es la parte ya para recordar y terminar. Pues vemos que en el hemibloqueo izquierda anterior, principalmente la duración del QRS aquí no se va a poner mayor de 0.12 segundos. El eje está a la izquierda principalmente, y como es la rama izquierda anterior, entonces el vector va a buscar cómo despolarizarse principalmente hacia D1 a BL, y vamos a ver entonces que va a haber una R predominantemente positiva en D1 a BL, como mencioné, una pequeña Q, y hacia 2 de 3 y ABF va a haber principalmente un patrón negativo, es decir, una R pequeña y una S, y el eje a la izquierda. Estos serían como los parámetros para decir que tiene un bloqueo izquierdo anterior, principalmente pacientes con hipertensión, ¿verdad? Y el bloqueo izquierdo posterior sería lo contrario. Como es la rama posterior, entonces va a buscar cómo despolarizar, si va a haber más hacia las partes inferiores, entonces va a haber un patrón principalmente positivo en D2 de 3 y ABF, que es un patrón QR, y un patrón más negativo, es decir, una RS en D1 y ABL. Y el eje pues está desviado a la derecha, y el QRS menos de 0.12 segundos. Entonces, estas son una manera, pues, principales tips, ¿verdad? Para lo que son los crecimientos de cavidades, de atrio derecho, atrio izquierdo, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, y cómo determinar los bloqueos de rama, tanto derecho como izquierdo. Aquí tengo 3 ejemplos, ya vamos a pasar a las preguntas, pueden ir poniendo ahí en el WhatsApp para que me pasen aquí las preguntas. Aquí tengo 3 ejemplos. Lo que quiero, en el primer ejemplo del electrocardiograma, vamos a un electro de 12 derivaciones, en el cual principalmente lo que resalta a la luz es un ancho del QRS que es más de 0.12 segundos. Entonces, sí, bueno, recordar siempre que debemos de mencionar un electrocardiograma con calibración estándar, 10 milímetros, un 10 milímetros, tiene 25 milímetros por segundo, la calibración estándar. Tenemos el eje está desviado a la izquierda, ¿verdad? Y el PR tiene 0.20 segundos y el QRS está en 160 segundos. Ahora miremos B5, B6. B5, B6, como están tan altas las ondas, vemos que pues se superponen, pero realmente no tiene el patrón típico en B5, B6 de muescas, pero sí miremos de 1 y ABL. Tiene una imagen como en M, con una muesca en B5, en D1 y ADL. Y en este caso, con ese QRS, pues estamos hablando de un bloqueo completo de rama izquierda con 160 milisegundos, que es decir que hay mayor retardo en la conducción ventricular de la rama izquierda. Este paciente, pues, probablemente después tenga asincronía y pueda ser candidato posteriormente a un resincronizador. Este es de un paciente con una cardiopatía dilatada. Vemos en el siguiente ejemplo
vamos a buscar un electrocardiograma igual de 12 derivaciones, en el cual vemos también que el ritmo está sinusal, la frecuencia está en 65 latidos por minuto. Vemos aquí de uno está, ABF está más negativo y de uno está más positivo, es decir, él está a la izquierda. Y vemos, miremos en B1, B2, tiene una R, una S y una R prima. Entonces, esto corresponde a imagen de bloqueo de rama derecha con un QRS de 0.12 segundos. Entonces, aquí vemos que hay un típico, por lo menos en B1, bloqueo de rama derecha, ¿verdad? Y no hay crecimiento de atrio derecho. Y luego en el siguiente ejemplo vamos a ver un electrocardiograma en el cual realmente no tiene la onda R irregulares, ¿verdad? No, aunque no hay un dedo largo, pero sí resalta aquí que se ve en B5, B6 mucha R, y igual una S profunda en B1, B2, y vemos que esta onda T también está negativa en B5, B6, que esta onda R alta nos puede indicar un crecimiento ventricular izquierdo con sobrecarga ventricular izquierda, y como el eje está a la izquierda y el QRS no está ensanchado, revisemos entonces cómo está de 1 a BL. Predomina positivamente en D1 a BL y en D2, D3 y ABF es más patrón negativo. Entonces aquí este paciente tiene un hemibloqueo izquierdo anterior con un eje a la izquierda, un ritmo no sinusal con RR irregulares, es decir, que tiene probablemente es una FA, y vemos entonces que pues igual le calculamos el Lewis y el Sokolov, calculando la resultante, y nos da positivo, o sea, más de 35, Lewis más de 17, entonces tiene cambios tanto de crecimiento ventricular izquierdo. Este es de un paciente hipertenso. Todos estos electros son de pues casos reales de pacientes, y como miramos acá, pues no es solamente un paciente con un ritmo sinusal, sino hay un paciente con FA. Entonces, esto es lo que traemos por acá. Como mencioné, pueden, si tienen alguna duda, pregunta podemos poner las preguntas alguna pregunta, ¿verdad? Que haya. ¿Tienen preguntas? Vamos a ver si hay preguntas. Nos hacen una pregunta, dice, muchos términos que se usan en la práctica clínica que nos defina qué es y quiénes son los términos de crecimiento, dilatación y hipertrofia, y datos electrocardiográficos de sobrecarga sistólica y diastólica desde el punto de vista del electro y su criterio. Entonces, prácticamente es lo que estamos mencionando. Nos pregunta sobre dilatación y hipertrofia. Sí, ella hace una pregunta. Normalmente se dice hipertrofia de atrio derecho o de atrio izquierdo, pero como mencioné al inicio, normalmente como los atrios tienen menos masa en relación a los ventrículos, ¿verdad? Prácticamente no tienen, se habla de dilataciones, pero entonces por los libros, la literatura, tanto los libros de EKG como los libros de cardiología, te hablan de dilatación. Entonces, a veces solamente utilizamos el término crecimiento de atrio derecho y crecimiento de atrio izquierdo, pero más estas cavidades se dilatan que hipertrofia. Ahora, para ventrículo, hablamos de igual, la masa del ventrículo derecho es 1/3 en relación a la masa del ventrículo izquierdo, que es 2/3. En este caso hablamos también, decimos hipertrofia, se dice en los libros, ventricular derecha, pero normalmente es dilatación ventricular derecha más que hipertrofia. Esto es semántica en relación a la fisiología y que a lo que expliqué que tiene mayor masa. El ventrículo izquierdo sí se hipertrofia. Aclarando estos términos, ahora vamos a hablar y solamente resumir prácticamente de la clase. ¿Cuáles son los criterios electrocardiográficos de crecimiento de atrios o de crecimiento de ventrículos? Es lo que mencionamos en la clase, pero así de manera general podemos utilizar varios tips, como mencioné, y los que tienen mayor especificidad. Entonces, crecimiento de atrio derecho es que tenga una onda P mayor de 2.5 milímetros principalmente, y su duración está normal, el eje de P desviado a la derecha,
y puede haber una onda RS, mayor RS o una R principalmente positiva en B1, es decir, que hay acompañamiento con crecimiento ventrículo derecho. Estos serían los de mayor especificidad para atrio derecho. Para atrio izquierdo es una P mayor de 0.11 segundos, en D2, D3 y AF igual para atrio derecho, y el voltaje está normal y un eje de P desviado a la izquierda entre 0 y 30 grados. Esos serían dos de crecimiento de atrio izquierdo. Los de ventrículo derecho, principalmente una R alta mayor de 7 o una R predominantemente positiva en B1, con ondas T negativas y asimétricas, y un índice de Lewis de menos 14. Esos serían como los más específicos, y los de crecimiento o hipertrofia ventricular izquierda, pues principalmente el Sokolov, que es mayor de 35, el de Lewis, que es mayor de, que sea más de 17, y los criterios de voltaje, principalmente el de Cornell, que tengan pues más de 0.23 o 0.28, que es R en ABL, y serían como los principales criterios. ¿Ya? Entonces, vamos a ver otra pregunta. Recordarles, bueno, agradecer igual, antes de seguir, ¿verdad? Que pues es un placer tal vez, dar a conocer, dar a transmitir los conocimientos, ¿verdad? Y sobre todo que los pongan en la práctica clínica, porque recordemos que hay que estar practicando, recordando, que de manera que nos retroalimentemos para poder ponerlo en la práctica clínica, y que importante, yo siempre menciono que hay una lógica entre lo que el paciente siente, lo que estamos viendo en el eléctrico, relacionarlo con otros estudios para no distorsionar y poner otros términos que no son esos diagnósticos, que por ende no es el tratamiento y no es el seguimiento que tiene. Recordar también que el electro ya te da hay aparatos que ya te dan el diagnóstico, y tal vez, incluso me atrevería a decir que muchos aparatos dan mejores diagnósticos que los médicos estudiantes o ya médicos. Es decir, que no nos las sabemos todas y que tenemos que pues ponernos a practicar. Entonces los invito a que esté interesado, con mucho gusto visite la página web www.doctoraolgacedo.com. Ahí entra, te hable o te despliega un área de los cursos, principalmente KG básico avanzado. Ahí te detalla los temas del EKG básico, son ondas, segmentos, las ondas normales, los crecimientos de cavidades, isquemia, lesión, necrosis, y son los principales temas. En el siguiente, y los bloqueos de rama. En el siguiente temario, que es el avanzado, hablamos de la arritmia, hablamos de la electrofisiología normal de la arritmia, de las principales arritmias supraventriculares, ventriculares, y sobre todo hay electros que son inéditos, me refiero que son de pacientes reales. Estos no son sacados de libros, son pacientes que hemos visto en la consulta y que se han mantenido. Ustedes pueden ver, el último que vimos, un bloqueo de rama izquierda. Ese señor ya tiene 2, 3 años de estar con una cardiopatía dilatada y con una FEBI de 30, 40, y el paciente se ha mantenido asintomático, no congestivo, con terapia médica, y el señor es adherente a su tratamiento. Eso fue por una cardiopatía isquémica, no tiene otra comorbilidad, tiene ya otra crónica, me refiero, tiene una colecistopatía y tiene una hernia inguinal, pero no lo podemos mandar a operar, pero el señor se ha mantenido muy bien. Entonces, como vemos, los pacientes, si son bien abordados, bien seguidos, bien valorados, tiene más de 3 años con buena calidad de vida y principalmente asintomático. Vamos a ver la pregunta que se me... Entonces, en la pregunta dice, ¿existe hemibloqueo auricular ventricular izquierdo? Lo que hay, los semibloqueos son de la rama del haz de His. Hay los bloqueos, entonces el haz de His tiene la rama derecha y rama izquierda. Entonces hay bloqueos de rama derecha y de izquierda. Y izquierda, como tienes dos subdivisiones, hay hemibloqueo. Se le llama hemibloqueo anterior y posterior. Entonces, pero hemibloqueos auricular ventricular, no. Solo mi bloqueo de la rama izquierda o mi bloqueo de la rama anterior o posterior de la rama izquierda. Los términos de sobrecarga sistólica y diastólica. Los términos de sobrecarga sistólica solamente lo ponen dentro de los parámetros de la hipertrofia ventricular. Entonces, hablamos de sobrecarga sistólica, es que quiere decir que el principio fisiológico, cuando hay aumento del trabajo cardíaco, entonces aumenta
digamos, la capacidad del corazón y por ende dice a hipertrofia ventricular izquierda y sobrecarga sistólica. Entonces, eso lo interpreta como fisiológicamente, pero electrocardiográficamente, ¿cómo lo ve? No existen criterios así tan detallados como de hipertrofia, pero sí te mencionan que si hay mucha R en B5, B6 con ondas T negativas y asimétricas, significa que tiene sobrecarga sistólica, pero más como un principio de fisiopatológico, digamos, de la hipertrofia. Y luego dice, bueno, dice, gracias por la aclaración, felicidades. Bueno, realmente pues estamos ya, pues aclaramos, ¿verdad? Las preguntas. Y como les menciono, pues esto es para que motivar a que la persona pues revise. Si tienen dudas, siempre es bueno tener a la mano, ¿verdad? Alguna charla, alguna para recordar. Y los invito entonces, como mencioné, a través de la página web que ahí pueden, con más detalle, con más espacio, son a través de videos y clases, así como lo vimos acá. Está desarrollado todos los temas de EKG básico avanzado. Es una plataforma amigable a través del cual pueden entrar y tomar, pues como menciono, si ustedes consideran o tienen algún interés, también pueden escribir al WhatsApp o directo para explicarles. Es una plataforma que a través de poner sus datos, solamente les va a pedir el que se quiere inscribir pues al curso, aplican al curso, vamos a estar tomando en este momento hasta final de año, inicio de enero también, el 2x1. ¿Qué significa? Que si toman un curso, vamos a tomar el segundo curso también de EKG básico avanzado y también pues atento a cualquier duda o sugerencia. Tiene certificado, todo está en la plataforma. Una vez terminado, pueden, no hay tiempo para tomar el curso, va a ser a su tiempo, a su disponibilidad, pero sí estar viendo, revisando. Hay videos que no son tampoco cansados, son más bien prácticos y con el temario y la clase también y principalmente autoevaluación. Eso es una motivación y realmente pues ese es el que tenga como mención interés, pues los invito. La plataforma igual es una plataforma de pago a través de MPOS, no hay ninguna otra inconveniente, todo se hace por la plataforma. Hay una, bueno, el valor del curso, en este caso que estamos al 2x1 me están preguntando, sería su equivalente a $70 o equivalente al peso, a la moneda pues que tengan en su país. Como les menciono, ya una persona, ya hay 2, 3 personas que tomaron el curso, pues están muy, nosotros nos retroalimentamos, ¿verdad? De todos los que hayan presentado, pues él estaba muy contento. Lo voy a mencionar, el doctor Everardo Jiménez, muy agradecida, está muy contento, él siempre en la dinámica de atención a los pacientes, él me mencionó pues que muy bien y sobre todo pues la plataforma de autoaprendizaje y de autoevaluación, como les menciono que al final están los electros con su explicación. Entonces no sé si pues hay alguna otra pregunta, no ahora en la plataforma, pues nuevamente pues agradecerle por su presencia a todas las personas, todos los que se conectaron de todos los países, ¿verdad? No solamente de aquí de Nicaragua. Y pues estamos aquí, creo que nos faltaría estamos siempre aquí atentos también a la plataforma porque vamos a seguir. Hay mucho que hablar sobre electrocardiograma y siempre es una dinámica constante. A veces a uno se le puede pasar en la rapidez, no ver que no tenía onda P, no ver que no tenía PR y tener una fibrilación atrial. Y ya esto, la repercusión que puede ser es que el paciente después no llegue, que no quiera, pues que no llegue con un evento vascular cerebral. Entonces siempre pues tenemos que fijarnos bien. También se nos puede pasar desapercibido un infarto. Recordemos que el 30% no da síntomas o el electro está normal en los primeros síntomas. Entonces, o como me dijo una doctora residente, doctora, yo siempre que llega un paciente, dice con dolor de estómago, ya sea de 60, hipertenso, mejor lo pongo en observación, lo siento, le hago un electro y veo que esté normal. Porque puede ser que el paciente tenga, hay una pregunta, esté sufriendo una isquemia y en los pacientes en el abordaje uno de los síntomas después de 60, 70 años es síntomas gastrointestinales. Hacen una pregunta. Muy bien, gracias. Nos saludan aquí desde Caracas, Venezuela, pues mucho gusto. Un saludo pues a todos. Creo que vi que se conectaron de México, de Venezuela, no sé si de Argentina, de aquí de Nicaragua también mandé
a un grupo de estimados y pues todos creo que son estudiantes, profesores, médicos, anestesiólogos, cirujanos. Yo creo que la electrocardiografía es de todos los médicos, puede ser que no les guste, puede ser que lo vean horrible, como una doctora me dijo, no me gusta, puede ser que no la entiendan, que la trataron mal, que tuvo una mala experiencia, pero pues si van a estar en la dinámica viendo pacientes, pues yo los invito a que pues revisen sus papeles, si quieren tomar el curso estamos anuentes, como les menciono, pues será un placer y si no, pues también estamos acá, vamos a seguir invitando a nuevos temas, vamos a buscar siempre el tiempito, ¿verdad? Que estamos, pero estamos por acá para servirles. Entonces, no hay otra pregunta y agradecer pues al equipo que está, que por haber ensamblado, ¿verdad? Para poder estar acá y realizar este nuevo webinar. Entonces no hay, entonces pues yo creo que nos despedimos. Muchas gracias, espero que tengan un buen descanso, felices fiestas, que ya estamos, si no logramos hacer otro, pues en este tiempo que nos queda, si no los veremos por el próximo año. Espero que tengan estén muy tranquilos y muchas bendiciones en sus casas, en su familia y estamos pues anuentes a cualquier duda y como les invito y les reitero, el que quiera estar y tomar el curso pues está muy bien disponible, todo está en la plataforma. Alguna duda, pues nos tenemos aquí con los equipos asesores, pues le escribimos y le contestamos a través del WhatsApp si tiene alguna duda al tomar el curso, pero la persona que lo tomó, de los varios que han tomado, ¿verdad? No encontraron ninguna, muy amigable la plataforma para poder revisar, estudiar, ¿verdad? Este tema. Muchas gracias.